Padre, venimos delante de ti o continuamos delante de tu presencia en esta noche, exaltándote y glorificándote ahora a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que tú tienes para nosotros en tu ley, que tú nos convenzas de pecado, pero que al mismo tiempo nos convenzas de la magnitud de tu gracia que nos perdona y nos transforma en Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes a estar enfocados en lo que debemos estar enfocados, eso es en ti, y que podamos salir de aquí transformados por tu Espíritu para vivir, Señor, de una manera que sea agradable delante de ti. Danos entendimiento para poder entender tu verdad y que todo, oh Señor, lo que recibamos y lo que quede en nuestro corazón sea tu palabra y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús te pedimos también por aquellas personas que todavía no te conocen, que pueden estar escuchando, que tú obres en sus corazones y que lo traigas, Señor, al arrepentimiento y a la salvación que se encuentran en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar en esta noche de un capítulo en la carta de Santiago, que fue el que se leyó, Santiago capítulo 4. Y Santiago, como yo había dicho en un sermón anterior, es una carta que fue escrita por el autor que lleva el mismo nombre, también conocido como Jacobo. Él fue hermano de Jesús y fue uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén. En esta carta de Santiago vemos que es una carta sumamente práctica de principio a fin. A través de esta carta el autor busca que los cristianos sepan que aunque la salvación que ya ellos tienen por la fe en Cristo Jesús es por esta gracia o por esta fe sola en Cristo Jesús, tal como se enseña en las epístolas o cartas del apóstol Pablo, esa fe que salva no viene o nunca está sola, sino que siempre, absolutamente siempre está acompañada por las buenas obras que Dios ha prescrito en su palabra y ha preparado para que sus hijos, aquellos creyentes, anden en ellas. Y en esta noche, como dije anteriormente, vamos a estudiar la carta de Santiago, específicamente el capítulo 4, y vamos a leer o vamos a estar concentrándonos en los primeros 10 versículos, haciendo un énfasis en los primeros 6. Nos vamos a detener más en esos 6 primeros versículos. En este pasaje no tan solo se trata un tema muy pertinente para cada uno de nosotros, sino que también se explica la razón por la cual sucede lo que sucede, y también el autor, inspirado por Dios, nos da cuál es la solución. Los conflictos existen debido a los deseos pecaminosos del corazón, y estos últimos son evidencia de que nuestra relación con Dios no anda bien. Pero el Dios, a pesar de todo eso, el Dios de toda gracia, nos llama a volver a Él en arrepentimiento. De eso es que trata Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10, y de eso es que vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 de Santiago capítulo 4, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y las palabras que se utilizan aquí, guerras y pleitos, no se refieren a esas guerras que tienen las naciones con tanques, con aviones y con bombas, sino que se refiere más bien a disputas, se refiere a luchas, se refiere a peleas, se refiere a discusiones que hay entre dos o más personas. Y nótese que Santiago dice entre vosotros, esos pleitos, esas guerras están entre vosotros.
Así que, hermano, no pienses que este sermón es para el hermano que está sentado al lado tuyo, que este sermón es para el hermano que no vino. Somos muy fáciles de decir, oye, ese sermón fue muy bueno, pero no para mí, sino para el hermano que no vino. En este sermón, como Santiago nos está hablando a nosotros, este sermón es para ti y este sermón es también para mí. El versículo 1 habla acerca de nuestras guerras y nuestros pleitos. Debemos reconocer que esos pleitos y esas guerras son nuestras. Y Santiago nos pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la fuente? En otras palabras, la pregunta de Santiago es, ¿qué es lo que causa que haya disputas? ¿Qué es lo que causa que haya luchas? ¿Qué es lo que causa que haya peleas, contenciones, discusiones? La respuesta que la mayoría de nosotros daría de una manera rápida es que la causa de mis disputas, la causa de mis luchas, la causa de mis pleitos y la causa de mis discusiones es la difícil situación en la cual yo me encuentro. O tal vez podríamos responder rápidamente que la causa de nuestras luchas, peleas y discusiones son las personas tan conflictivas que nos rodean y que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿En serio? ¿Crees que ese es el problema? Respondería Santiago. ¿Crees que el problema tuyo es la situación difícil en la cual tú te encuentras? ¿Crees que el problema tuyo son las personas complicadas que te rodean? Él entonces, Santiago, pasa a hacernos una pregunta que muchos no se atreven a responder. Pero aunque no nos atrevamos a responder esta pregunta que hace Santiago, la respuesta es afirmativa. Las guerras y los pleitos entre nosotros vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Los pleitos y las guerras entre nosotros vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y la palabra que aquí se traduce como pasiones significa fuertes deseos. Y es bueno aclarar que no toda pasión es pecaminosa. Por ejemplo, tener un fuerte deseo por Dios o tener un fuerte deseo porque las personas que todavía no conocen a Dios sean salvas, son pasiones que todos deberíamos tener y que todos deberíamos anhelar. Sin embargo, cuando esta palabra que se traduce aquí como pasiones en este contexto se utiliza en el Nuevo Testamento, esta se utiliza en el contexto de pasiones pecaminosas. Por ejemplo, en Lucas 8:14 habla de los placeres de la vida que ahogan la palabra de Dios. Allí se usa esa palabra de pasión. En Tito 3:3 se habla de deleites diversos que han esclavizado el corazón. Y en 2 de Pedro 2:13 habla de este tipo de deleites como el gozo que tienen aquellas personas que son injustas. Así que, aunque no toda pasión es pecaminosa, cuando esta palabra que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento se utiliza en la mayoría de los casos para pasiones pecaminosas. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué es una pasión pecaminosa? ¿Cuáles son aquellas pasiones que son pecaminosas? ¿Qué significa eso de pasión pecaminosa? Bueno, una pasión pecaminosa es un deseo que va claramente en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Una pasión pecaminosa es un deseo, un fuerte deseo que claramente va en contra de la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Pero también eso no es todo. También una pasión pecaminosa puede ser un deseo lícito, un deseo apropiado que se ha convertido en un ídolo. Es decir, puede ser algo bueno que nosotros queramos, pero que lo atesoramos en nuestro corazón más de lo que nosotros atesoramos a Dios. Y cuando eso pasa, ese deseo pasa a convertirse en un deseo o una pasión pecaminosa.
Y aunque como cristianos, como vemos en el Nuevo Testamento, las cadenas que nos ataban al pecado y que nos hacían esclavos al pecado han sido rotas debido a la muerte y la resurrección de Jesucristo, todavía estas pasiones viven en nosotros. Estas pasiones viven en nosotros y son fuertes. Esas pasiones, dice Santiago, luchan por el control de nuestros corazones y en consecuencia por la dirección de nuestros comportamientos o nuestro comportamiento. Contrario a lo que muchos piensan, Santiago, inspirado por Dios, nos dice que la causa de las guerras y la causa de los pleitos entre nosotros no son las circunstancias que nos rodean y no son las personas a nuestro alrededor. Contrario a lo que muchos piensan, Santiago nos dice que las pasiones que hay en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, son la causa de las guerras y los pleitos entre nosotros. Y yo te pregunto si no te ha pasado esto alguna vez. ¿No has creído alguna vez que cuando cierta persona se aleje, o no has creído tú alguna vez que cuando cierta persona se alejara de tu vida todo estaría en paz? Pero después de un tiempo entras en otro conflicto con otra persona. ¿No te ha pasado eso? Decimos muchas veces, bueno, cuando esa persona ya se aleje de mi vida, toda mi vida va a estar en paz. Se aleja esa persona, pero entramos otra vez en conflicto con otra persona. Y eso es lo que hace, es confirmar lo que Santiago está diciendo aquí. La causa de las guerras y los conflictos no son las personas a nuestro alrededor, sino las pasiones que hay en nuestro corazón. Ciertamente las personas a nuestro alrededor tienen pasiones al igual que nosotros, pero Santiago no nos deja a ti y a mí ser únicamente las víctimas de otra persona, no. Tanto ellos como nosotros somos responsables de las guerras y los pleitos. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y en el versículo 2 lo que Santiago está haciendo es hacer un acercamiento a esas pasiones que combaten en nuestros miembros. En el versículo 1 él estaba hablando de esas pasiones que combaten en nuestros miembros. Ahora él se acerca un poco más a explicarnos de qué se trata. Y él dice, tú codicias, o mejor dicho, tú deseas algo, mucho, 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 pero no lo obtienes. Sea un esposo o una esposa que espera algo de su cónyuge, pero no lo obtiene. Sean unos padres que esperan algo de sus hijos o viceversa, pero no lo obtienen. Sea un amigo que espera algo de su amigo, pero no lo obtiene. Entonces viene, como nos explica Santiago, un mayor esfuerzo de nuestra parte por obtener lo que se quiere, pero todavía no lo obtenemos, a pesar de que nos hemos esforzado por eso. Finalmente, entonces, vienen las guerras y vienen los pleitos. Y posiblemente tú no llegues al punto de tomar una pistola, apuntar a alguien o a algún hermano o amigo y dispararle y matarlo. Pero sí la matas a esa persona en tu corazón con un enojo extremo. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5, 21 y 22 que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Paul Tripp lo dice con las siguientes palabras. Si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay dos maneras en que puedo responder a usted. Si usted me está ayudando a conseguir lo que quiero, estaré contento con usted. Pero si usted se atraviesa en mi camino, voy a estar enojado, frustrado y desanimado cuando esté con usted. Termina la cita.
Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago en el versículo 2. El mismo autor, Paul Tripp, también habla de las etapas de la guerra por el corazón. Y él dice, el deseo crece hasta transformarse en una exigencia. Tengo que, decimos a nosotros mismos. Y esa exigencia entonces se transforma en una necesidad. Te dices a ti mismo, yo lo necesito. Entonces la necesidad produce expectativa. Usted o tú que estás a mi alrededor tú debes darme eso. Y la expectativa lleva rápidamente a la decepción. Vemos que aquella persona no hizo o no nos dio lo que nosotros estábamos exigiendo de ella. Y la decepción entonces conduce a alguna forma de castigo de parte de mí hacia la persona que está a mi alrededor. Seguimos en el versículo 2. Fíjense la última parte que dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos lo que deseamos? Santiago, como vamos a ver, da un par de razones de por qué nosotros no tenemos lo que deseamos. Pero una de las razones que Santiago menciona aquí, una de las razones que Santiago da por la cual nosotros no tenemos lo que deseamos es que nosotros no pedimos. Y eso parecería obvio que deberíamos pedir a Dios, pero para parecer no es tan obvio, porque Santiago dice que una de las razones por las cuales no tenemos lo que deseamos es que no pedimos. Y las personas que Santiago menciona aquí estaban, si nos fijamos, versículo 1 y 2, estaban buscando de obtener en peleas con otras personas lo que deberían buscar obtener en oración con Dios. Ellos estaban buscando obtener, peleando con sus hermanos, peleando con su prójimo, lo que ellos deberían estar buscando obtener a través de la oración. Y es muy interesante, no sé si a usted le ha llamado la atención, pero a mí me llama mucho la atención lo que Santiago plantea aquí. Es decir, Santiago nos está diciendo en este versículo que se puede tener un fuerte deseo por algo y no orar por eso. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos creído que por el simple hecho de desear mucho algo ya lo vamos a obtener? Simplemente por desearlo. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que nuestras añoranzas se convierten automáticamente en oraciones? ¿Cuántas cosas que deseamos no las hemos obtenido por el simple hecho de que no las hemos pedido en oración? Hermanos, Dios no ha prometido que responderá únicamente o simplemente a los deseos que tenemos. Dios no dice simplemente desea algo, no. Dios ha dicho que Él responderá a nuestras peticiones de oración. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera de Juan 5:14 y 15, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 7:7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cuando nosotros no pedimos en oración lo que nosotros deseamos, estamos siendo como aquel que le gustaría encontrar sin buscar primero. Cuando nosotros no pedimos en oración lo que deseamos, estamos siendo como aquel que le gustaría que le abran la puerta, pero él está parado en la puerta y no ha tocado la puerta. Así que, hermano,
Si tú deseas algo, pídelo a Dios en el nombre de Jesús. Pídelo a Dios en el nombre de Jesús. En vez de pelear con los que están a tu alrededor, en vez de enojarte porque no tienes lo que deseas, ora. Pide a Dios en el nombre de Jesús. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerde que dije anteriormente que Santiago nos da un par de razones por las cuales nosotros no tenemos lo que deseamos. La primera razón fue que nosotros no pedimos, pero hay otra razón por la cual no tenemos lo que deseamos. Y es que en ocasiones el problema no es que no pedimos, ese no es el problema en algunas ocasiones, sí pedimos, pero el problema en algunas ocasiones es que pedimos mal. ¿Y a qué significa eso, pedir mal? Bueno, para gastar en deleites pecaminosos, en vuestras pasiones. Recuerden que estamos hablando de pasiones pecaminosas. Hermanos, Dios no ha prometido satisfacer nuestros deleites pecaminosos. Y por eso entonces, cuando nosotros pedimos mal, nosotros no recibimos. Y debemos examinar los deseos de nuestro corazón. Examinar los deseos de nuestro corazón. Al escuchar a tus propias oraciones, hermano y hermana, cuando tú oras, ¿qué podrías decir que domina tu corazón? Cuando tú le reproduces otra vez esas últimas oraciones que tú has tenido en el día de hoy, en la semana pasada, ¿qué podríamos decir que está dominando tu corazón? ¿Es tu deseo más grande que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Es tu deseo más grande que su reino venga? ¿Es tu deseo más grande y más urgente que se haga su voluntad? ¿O es que tu nombre sea reconocido, que tu agenda avance y que tu voluntad se haga? ¿Qué está diciendo tus oraciones de lo que domina tu corazón? Hermano, no le pidas a Dios nada que esté claramente en contra de su voluntad, porque Él no te lo va a dar. Y preséntale tus deseos a Dios, como dice un autor, con manos abiertas y no con las manos cerradas. Cuando tú tengas un deseo por algo, preséntale a Dios ese deseo en oración con manos abiertas y no con una mano cerrada. Dicho de otra manera, que tu actitud sea como la actitud de Jesucristo, que cuando pidió que pasara de él aquella copa amarga, dijo al final: no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el versículo 4 Santiago usa un término muy fuerte. Él dice: adúlteros y adúlteras. Dios acusó varias veces a la nación de Israel de ser adúltera, porque aunque ellos eran como una esposa para Dios y debían comportarse como tal, ellos se apartaban de Él, de Dios, y corrían tras los ídolos. Eso lo vemos en Jeremías 3:20, donde dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y en Oseas 9:1 leemos: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y de manera similar aquí Santiago, que también fue inspirado por Dios, usa ese término de adúlteros y adúlteras aquí, porque en el centro del corazón de estas personas estaba el mundo y no Dios. Su afecto y su lealtad ahora pertenecían al mundo y no a Dios. Cuando nuestro corazón
desea algo más que a Dios, somos culpables de adulterio espiritual. Cuando nuestro corazón desea algo más que a Dios, somos culpables de adulterio espiritual. Y cuando nosotros le pedimos a Dios cosas pecaminosas, es tan escandaloso como una esposa que le pide dinero a su esposo para pasar su noche con su amante. Y la pregunta es, ¿cómo crees que Dios responderá a eso? ¿Cómo tú crees que Dios responderá a eso? Ciertamente Él no se va a quedar como si nada estuviera pasando. No. Amistad con el mundo es igual a enemistad contra Dios. Por eso cualquiera que quiera ser amigo del mundo está al mismo tiempo escogiendo ser enemigo de Dios. Aquel que busca ser amigo del mundo está diciendo: Dios, yo quiero ser tu enemigo. Y aquellos cuya vida se caracteriza por una búsqueda constante de la amistad del mundo evidencian que no han sido reconciliados con Dios. Ahora, la pregunta importante y pertinente para hacernos en este momento es: ¿qué es el mundo? ¿Significa querer ser amigo del mundo, disfrutar de las cosas lícitas de este mundo? Y la respuesta es no, a menos que desees esas cosas más que a Dios. ¿Significa querer ser amigo del mundo, tener una amistad con personas no cristianas de este mundo? Y la respuesta es no, a menos que seas más leal a esas personas que a Dios. Mundo se refiere a un sistema de vida organizado que es opuesto a Dios. Se refiere a adoptar los valores y principios que van en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Por eso dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y este versículo 5 es un versículo que es de difícil traducción. Dice un comentarista, esta referencia a un espíritu que dice el versículo 5 podría estar apuntando al espíritu humano que Dios puso en la humanidad en la creación. Si es así, el pasaje indicaría que Dios añora celosamente la lealtad y la devoción del espíritu humano. Alternativamente, el pasaje podría estar refiriéndose al espíritu humano que se inclina al celo y deseos pecaminosos. El espíritu representaría el impulso pecaminoso en la persona que lleva a los conflictos mencionados en los versículos 1 y 2. Y otra posibilidad es que Santiago esté describiendo al Espíritu Santo. Pero yo me inclino a la primera interpretación, que Dios desea, según nos dice este versículo. Lo que quiere transmitir este versículo es que Dios desea celosamente la lealtad y la devoción del espíritu humano. Y recuerden que hay una línea de pensamiento que Santiago viene llevando. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ustedes están siendo infieles a Dios. Entonces aquí en el versículo 5 lo que quiere transmitir Santiago es decir que Dios anhela celosamente la lealtad y devoción del espíritu humano para que deje de estar en el mundo y vuelva a estar a donde debería estar, que es en Él. La Biblia textual traduce este versículo de la siguiente manera: el espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios, según nos presenta este versículo 5, Dios es celoso.
Eso es una verdad que nosotros lo vemos durante el Antiguo Testamento y aquí también en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios celoso y Él no dará su gloria a otro. Él es merecedor de nuestro supremo afecto y devoción, nadie más. Versículo 7. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, versículo 6, perdón, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En medio de nuestro pecado, en medio de nuestros deseos desorganizados, desastrosos, hay gracia de Dios para los humildes. Los soberbios creen que son mejor. Los soberbios de la cual se habla en este pasaje son aquellos que creen que son lo mejor y que son mejores que todos, incluso que son mejores que Dios, y que Dios está en deuda con ellos. Los humildes saben que no pueden ganar la más pequeña de las bendiciones de Dios, pero a pesar de eso, a estos últimos, a los humildes que reconocen que no pueden ganar ni la más pequeña de las bendiciones de Dios, es a quienes Dios bendice. Nótese que a estos últimos es a quienes Dios dice que bendice. Pero fíjese qué interesante el versículo. El versículo dice que Dios da gracia a los humildes, pero ¿qué dice de los soberbios? Él no dice, Dios le da gracia a los humildes y no da nada a los soberbios. Eso no es lo que dice el versículo, sino que dice el versículo que mientras Dios da gracia a los humildes, Él resiste a los soberbios. Dios, y la ilustración en la cual pensé fue que Dios, dando gracia a los humildes, es como un camión que está remolcando un carro que está dañado y no puede avanzar. Dios da gracia a los humildes, Él lo está remolcando. Pero Dios, resistiendo a los soberbios, es como ese mismo camión empujando en dirección opuesta a ese carro. Y yo pregunto, ¿cuál prefieres tú? ¿Prefieres que Dios te dé gracia o prefieres que Dios te resista y esté activamente en contra tuya? Y esta gracia de la cual se habla en el versículo 6 es una gracia que es dada. No es una gracia comprada, no es una gracia que Dios intercambia contigo por nada que tú pudieras ofrecerle a Él. Y también es una gracia que no tiene rival. O más, dicho de otra manera, es mayor o más grande que todos nuestros pecados. Hermanos, tú debes saber que el pecado, aún el pecado que el mundo considera como algo sencillo, el pecado, el más pequeño del pecado, es algo serio, sumamente serio delante de Dios. Debes saber eso, pero tú nunca debes creer que ese pecado, por más serio que sea, es mayor que su gracia, porque no es así. Nótese que Santiago, en lo que hemos estado viendo, no dice que estas personas están teniendo diferencias de opiniones, sino que él dice que lo que ellas están teniendo es guerras, pleitos, luchas. Así de serio es este pecado. Santiago dice que el enojo que había en el corazón de ellos era tan serio como matar a alguien. Así de serio es el pecado. Santiago le grita a ellos y le dice adúlteros, a aquellos que son infieles espiritualmente. Así de serio es el pecado. Pero aún así, él dice estas gloriosas 5 palabras. En medio de mostrar la gravedad y la seriedad del pecado, él dice, pero Él da mayor gracia.
Tenía razón un puritano cuando dijo que hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Es una gracia, si volvemos a leer lo que estamos estudiando, el pasaje, es una gracia de Dios. El no recibir cada vez que nosotros pedimos mal, eso es una gracia de Dios. Dios más que nadie sabe lo que es mejor para nosotros y Él está comprometido a darnos lo que es mejor para nosotros. Por eso en su gracia, cuando pedimos mal, Él dice no. El pecado es engañoso, su placer es de corta duración y su fin es muerte. Por eso cuando Dios escucha que nosotros estamos pidiendo cosas malas en su gracia, porque Él da mayor gracia, Él dice no. Es una gracia que Dios desee celosamente la lealtad y la devoción del espíritu humano. Yo pregunto a aquellos que están casados, si tú no dudarías del amor de tu cónyuge, si él o ella viera cómo otras personas coquetean contigo o te acosan y no hicieran nada al respecto. ¿Tú verdaderamente creerías que esa persona te ama? Vuelvo a citar a Paul Tripp: en medio de la batalla no se puede olvidar que Dios es un Dios celoso. Él le ama demasiado como para dejar espacio para otros amantes. Él se opondrá a su vida orgullosa y es ensimismada, no porque está en contra de usted, sino porque le ama. Termina la cita. Como dije anteriormente, Dios es celoso. Y eso debemos verlo como una gracia de Él. Porque sus celos no son porque los celos de Dios, a diferencia de los celos de los hombres, no son porque algún otro pudiera ser tan bueno como Él o mejor que Él. Eso no es lo que hace que Dios sea celoso. Porque Dios sabe muy bien que no hay otro tan bueno como Él, y mucho menos mejor que Él. Así que el desagrado de Dios no es porque te está yendo bien con otra persona, no, o con otra cosa, o con otro Dios. No, eso no es eso lo que desagrada a Dios, sino que el desagrado de Dios es porque Él sabe que debido a que no hay nadie tan bueno y mucho menos mejor que Él, no te puede ir bien con otro. A pesar de que Él es el más hermoso, a pesar de que Él siempre ha sido fiel, a pesar de que Él no nos necesita, a pesar de que Él no tiene necesidad de nadie, Él llama con ruegos a su esposa adúltera a volver a Él. Un autor lo dijo de la siguiente manera: Dios nos encuentra en la cama con el mundo y aún así nos quiere de vuelta. ¿Qué clase de esposo es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? No nos equivoquemos, Dios no está desesperado. No nos equivoquemos, Dios o el mundo de Dios no se viene abajo sin nosotros. Eso no es lo que significa. Pero ese es el Dios, este es el Dios cuya gloria, cuyo deleite es amar a pecadores de pura gracia. Ese es su gozo, ese es su deleite, ese es su orgullo, si podríamos decirlo así. Y en la persona de Jesucristo, Él pagó un alto precio con su propia vida para hacer que su esposa volviera o regresara a Él. Cuán gran amor, cuán Dios lleno de gracia, pero Él da mayor gracia. Versículos 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Lo que vemos en estos versículos es que el arrepentimiento es la respuesta apropiada de todo pecador que ha tenido deseos pecaminosos. El arrepentimiento es la respuesta apropiada de todo pecador que ha tenido deseos pecaminosos. Y este arrepentimiento es motivado, como vimos anteriormente, por la gracia de Dios. Tú no tienes que preguntarte en duda si Dios te va a recibir si tú vas a Él, porque Él sin duda alguna te va a recibir. Así que confiesa tu pecado, arrepiéntete y vuelve a Dios. Sométete a la autoridad de Dios, pues Él es Señor. Y esto implica que tú vas a aceptar la voluntad de Dios para tu vida y tú vas a reconocer que esa voluntad es buena. Vuélvete a Dios, ve hacia Él, porque Él no va a correr lejos de ti, sino que va a correr hacia ti. Limpia tus manos de todas aquellas cosas malas que has hecho y purifica tu corazón de todo deseo malo o pecaminoso o impuro que has tenido con la sangre que Jesucristo derramó. Fue precisamente para eso que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, para que nuestras manos puedan ser limpiadas, para que nuestros corazones puedan ser purificados. Y que tu corazón se aflija, que tu boca se lamente, que tus ojos lloren por todo pecado del que antes tú estabas orgulloso. Eso es el arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes de esos deseos pecaminosos que has tenido, cuando tú te arrepientes de querer cosas más que a Dios o personas más que a Dios, entonces Dios te exalta, como dice, Él los exaltará. Él te exalta al darte de su gracia. Él te exalta al perdonar tus pecados. Él te exalta al darte la gracia que necesitas para vivir piadosamente en este mundo. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti arrepentidos por cada vez que hemos entrado en guerra y conflicto debido a deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón, que reflejan que hay algo mal en nuestra relación contigo. Nos arrepentimos, Señor, de cada vez que hemos buscado ser amigos del mundo. Señor, tú eres un Dios celoso que mereces nuestro más grande afecto. Y te damos gracias porque en tu celo tú nos llamas al arrepentimiento, nos atraes nuevamente a ti. Perdona nuestros pecados por la sangre derramada de Jesucristo y por esa misma gracia te pedimos que tú nos ayudes a amarte más y más todos los días de nuestra vida. Que tú seas nuestro mayor tesoro, que tú siempre estés en el centro de nuestro corazón y que, Señor, podamos buscar lo que tú quieres para nosotros. Buscarlo a través de la oración. Señor, si hay alguien todavía que no te conoce, que pueda, oh Señor, ser convencido de su pecado y que pueda, oh Señor, arrepentirse, concédele el arrepentimiento y que pueda así, Señor, tener la vida eterna. Gracias, Señor, porque hay más gracia en nuestro Señor Jesucristo que pecado en nosotros. Ayúdanos a siempre recordar eso, de tal manera que podamos ver la seriedad del pecado, pero no desanimarnos hasta el punto de perder toda esperanza, porque sabemos que tu gracia es mayor, tú das mayor gracia. Señor, te alabamos,
te exaltamos y te glorificamos y confiamos en que tú harás por tu palabra y por tu espíritu lo que solamente tú puedes hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.